When shopping for Black Friday appliance deals, you want to pay less, and you probably think that means heading to a big box store. But for the best appliance deals, remember, Bray beats big. So skip Black Friday and get to Bray Friday, going on now at Bray and Scarf. Save up to 40% on select appliances and get doorbuster savings on our best-selling GE Profile and Cafe appliances. Save now during Bray Friday at Bray and Scarf, where it doesn't cost more to get more. Hola a todos. Bueno, hoy quería hablar sobre un tema que estoy desarrollando mucho en un libro que estoy escribiendo, que creo que va a ser una obra póstuma porque eso se me está alargando más de la cuenta, pero bueno, en ello sigo. Y es sobre el tema un poco de la identidad y entroncarlo con el libro que escribí anteriormente sobre los tipos de relaciones que establecemos. Así que el podcast de hoy va a ir sobre la relación que existe entre la identidad, la personalidad y el apego adulto. Espero que lo disfrutéis. Bueno, lo primero que me gustaría es desarrollar un poco lo que es el concepto de identidad, muy breve, que para mí sería la forma en que nosotros nos percibimos y cómo de algún modo nos perciben los demás. Lo que sería la personalidad, que sería cómo nos relacionamos con los demás en función de esa identidad. Comento esto porque revisando bibliografía, leyendo mucho, reflexionando mucho, me he dado cuenta que se habla mucho de la personalidad, se habla mucho de la identidad, pero se confunden los dos conceptos. Entonces habría que separar la percepción que uno tiene de uno mismo a cómo percibo, cómo me ven los demás, porque si no vamos a andar un poco como pollo sin cabeza, como suele ocurrir mucho en psicología. Porque ponemos nombres a cosas, le ponemos el mismo nombre a cosas diferentes y después a la misma cosa le ponemos nombres distintos. Y así andamos. Cosas que en otras ciencias de la salud, biología, medicina, no ocurre. Pero bueno, eso da para otro podcast. Entonces, ¿la idea cuál sería? La idea sería separar la percepción que tengo de mí. Por ejemplo, yo me puedo ver como un fraude, pero la personalidad sería relacionarme con los demás como si yo fuera omnipotente y pudiera con todo. O viceversa, yo me puedo considerar alguien grandioso y ejemplar y brillante cuando los demás me ven como alguien que no vale nada y me relaciono con ellos de una forma con miedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo descubrir o tengo miedo de que ellos puedan descubrir algún error en mí, aunque yo me vea brillante. El caso es que a la hora de poder estudiar la personalidad me di cuenta que lo que nosotros llamamos apego adulto en realidad es lo que yo denomino o lo que encuentro en la Wikipedia, en Milon y en otros autores como la definición de personalidad. Es decir, si bien el apego en los niños serían estrategias que los niños elaboran para poder sentir confort con sus cuidadores, y esto va a hacer que, por ejemplo, el niño pues sea un cuidador compulsivo porque está siempre sintiendo que su mamá está frágil y siente mucha culpa, o es un niño que va a ser más demandante, en fin. Pero estas estrategias en los niños son muy simples porque el sistema nervioso y la capacidad de identidad de los niños es muy pobre. Pero claro, obviamente, como no descubro ningún secreto, sí nos damos cuenta que poco a poco se va complejizando y cuando ya llega la adolescencia y me tengo que relacionar con mis iguales, es cuando cristaliza de algún modo esos tipos de estrategias del apego en la infancia que si en la adolescencia son adecuadas, pues da lugar a una identidad y una personalidad adecuada a lo largo de la vida, pero que si en la adolescencia son inadecuadas, lo que va a ocurrir es que ese niño, esa niña, ese adolescente va a tener muchísima ansiedad y los trastornos de personalidad se van a acentuar porque la estrategia que tenga para regularse con los demás no van a ser adecuadas o sanas, o bien, o además va a tener también trastornos de conducta porque va a tener mucha ansiedad y va a utilizar la droga o el TOC o el rendimiento compulsivo como forma de regularse, o va a terminar con depresiones, ataques de pánico cuando no consiga ninguna forma de regulación. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando se empiezan a estudiar las estrategias de apego adulto y yo me pongo a preparar el libro que escribí de las relaciones tóxicas, pues me di cuenta de que los tipos de apego adulto que se daban eran como muy pobres. Es decir, no había ningún tipo de explicación de una tipología que nos explicara las personalidades de apego adulto. Más allá de lo que eran personalidades, los trastornos de personalidad, obsesivas o trastornos de personalidad histriónica o narcisista. Lo que me di cuenta es que no se explicaba
de algún modo se explicaba la personalidad en función de los síntomas. Pues, por ejemplo, una persona histriónica sería alguien que siempre necesita ser el centro de atención. Una persona al límite se considera alguien que es muy variable, con ataques de ira, con mucha necesidad de vincularse, con miedo al abandono. Una persona narcisista pues sería alguien que siempre está sometiendo a los demás. Pero me di cuenta de que esas estrategias de personalidad no explicaban cuál era el origen de dónde venía esa personalidad, es decir, qué había ocurrido. Así que, obviamente, pues tiré del hilo y digo, no, pues voy al apego en la infancia, estudio el apego en la infancia y a ver cómo se da el apego adulto. Pero fijaros qué cosas, ¿no? Como los autores que hablaban del apego adulto no daban una clasificación de personalidad, o al menos yo no la he encontrado desde el apego. Sí que explicaban cómo el apego adulto se podía basar en la capacidad que tenían de intimidad y autoestima, o si eran más por ejemplo, hacen una clasificación más de tipo si son desorganizados, son tal, pero en ningún caso crearon una tipología de personalidad basándose en las estrategias de apego de la infancia. La conclusión, que si nos vamos a los modelos clásicos psicoanalíticos entre neurosis y psicosis, en esa oscilación entre ser muy rígido y muy caótico, en medio nos encontramos que prácticamente no hablan de, o al menos los trastornos de personalidad como los definen, a mí no me la resultó útil. Si nos vamos a los trastornos de personalidad clásicos del DSM o los que usa Milon, que es el que ha escrito más sobre trastornos de personalidad, me explican mucho sobre la sintomatología actual, pero no me decían nada sobre el origen, el porqué de se desarrollaba este tipo de personalidad. Y bueno, lo que yo he intentado crear es eso, una tipología de personalidad en base a lo que ocurría en la infancia. Y esta tipología de personalidad, pues le he llamado tipo de apego adulto. Pero esto es mío, quiero decir, lo he creado yo, pues basándome un poco en mis reflexiones. Y a ver si os gusta. ¿Cuál sería la idea? La idea sería que arriba de todo teníamos los que están bien, los de apego seguro, que yo siempre digo que lo único que valen es para el matrimonio. Así que si conocéis uno, pues casaros con él o con ella, pero no nos sirven como psicólogos porque no vienen a consulta y apenas nos dejan dinero. Bueno, esto no es del todo verdad. El 70% de las personas de la población total es apego seguro. Lo que ocurre es que sí es verdad que son personas que se regulan con bastante facilidad, suelen buscar ayuda y tienen buenos amigos, tienen una capacidad de resolución muy elevada. Después tendríamos lo que sería la clasificación, yo la basé en el tipo de apego, si era más evitativo o era más ansioso. Por lo tanto, la clasificación de apego evitativo la creé en base a si controlaban sus emociones, es decir, en la forma en que controlaban sus emociones. Ya hablé de esto en otro podcast, en el hecho de que un grupo podía sentir mucha culpa y por lo tanto la forma de controlar sus emociones sería intentando rescatar a los demás o intentando evitar el rechazo de los demás, no haciendo nada que pudiera provocar su enfado o que fueran frágiles o débiles y la persona tuviera algo de culpa en eso. Y a este grupo le llamé, lógicamente, evitativo, pero le llamé evitativo dependiente porque se relacionan con los demás de una forma codependiente, se relacionan con los demás desde la necesidad de tener que rescatarlo y, como ya he explicado, la emoción que predomina en ellos es la culpa. Siguiendo con esa clasificación me di cuenta de que si el tema de la culpa seguía empeorando, es decir, llegaba a un grado alto, la persona podría decidir no vincularse con los demás como una forma de sentir esa culpa. O sea, si no siento, pues no padezco. Y a este tipo de personas le llamé el grupo de los no siento nada. Y el nombre que les puse, pues lógicamente empezaba por evitativo y le llamé evitativos controladores. ¿Por qué? Porque dentro de lo evitativo había dos grupos. Los evitativos puros, como soy yo, que lo que hacemos es que cuando tenemos problemas nos retiramos y no nos vinculamos, pero yo no busco a nadie ni lo controlo. Pero este grupo lo creé porque estaba más enfocado al tema de las relaciones tóxicas. Y en las relaciones tóxicas este grupo de evitativos sí que controlan a las otras personas, sí que no toleran la idea de la pérdida, pero son incapaces o no suelen hacer reproches ni tal. Lo que suelen hacer es controlar a la otra persona desde la frialdad, desde la distancia emocional, sí, aparentemente desde el cuidado, cuando en realidad lo que están haciendo es relacionarse con los demás, pero en una especie de barrera de los toros, ¿no? Donde yo me pongo y me siento a salvo y parece que estoy ahí casi en la arena, pero en realidad estoy a cubierto. Por lo tanto, dentro de estos evitativos había que diferenciar los evitativos puros, que evitan y se alejan y ya,
y que me considero yo, y los evitativos controladores, que serían estos que evitan, pero que al mismo tiempo están vinculándose a las otras personas controlándolas. Y dentro de este grupo de apego adulto, pues tendríamos diferentes subgrupos, ¿no? Los que serían muy promiscuos, es decir, se relacionan de una forma social o sexual, pero sin intimidad. Personalidad histriónica, que tienen que ser el centro de atención, que muestran personajes. Personas que están en pareja y que aparentemente cuidan mucho de la otra persona, pero en realidad están todo el tiempo controlándola. Por lo tanto, lo que podemos ver en este grupo es que tendríamos personas que están más con una base en la culpa, personas que están más protegiéndose de vincularse, y finalmente teníamos lo que llamo los psicópatas, basándome en Piñuel, que habla de psicópatas integrados, que serían personas que no sienten ni padecen. No tienen por qué ser sádicas, es decir, no tienen por qué buscar hacer daño a los demás necesariamente, pero sí que van a tratar de vincularse en la medida que puedan, alejándose emocionalmente, o realmente es que no sienten nada. Que muchas veces ahora, como se ha puesto de moda, pues se le dice que son Asperger, pero para que alguien sea Asperger tiene que tenerlo de forma genética. Si esto es adquirido a lo largo de la vida a través del apego, estaríamos hablando de un trastorno de personalidad, que este sí que existe en el DSM, sí que lo contempla Milon, que es el trastorno de personalidad psicopática. Y estos sí que no sienten absolutamente nada, la vinculación es imposible y se van a relacionar siempre desde el poder, desde la necesidad de someter a los demás, de ser admirados y demás. En el otro lado, basándome en el origen de la identidad en la infancia, pondría a los que tratan de controlar a los demás. Y aquí la primera emoción que aparecía era el miedo. ¿Por qué cuando digo que la persona tiene miedo digo que está controlando a los demás? Porque de algún modo lo que necesita es vincularse como sea. Y lo que va a hacer es buscar que los demás le rescaten. Va a sentir mucho miedo y va a tratar de dar pena, mostrar fragilidad. Va a hacer lo que sea porque el otro le rescate, le ayude, le cuiden. A veces ese miedo puede ser fingido, pero puede ser real. Pero en cualquier caso lo que van a buscar es alguien que les salve. Y de esta manera no van a estar solos, es decir, siempre van a ser como atendidos o cuidados o van a ser centro de atención. A este tipo de personas le llamé ansioso, lógicamente, y ansioso dependiente, porque sería un trastorno de personalidad dependiente con mucha tendencia a caer con figuras que maltratan, pero el miedo a quedarse sola o abandonado hace que sigan vinculándose. Debajo de eso puse la rabia, y aquí es donde pasamos al grupo quizá más numeroso de maltratadores y demás, que es los que tienen mucha rabia, y estos sí que agreden y maltratan a los demás. Y cuidado, porque una persona puede estar en cuidador compulsivo y terminar siendo lo que llamo yo ansioso controlador, es decir, controlan desde la rabia, desde la ansiedad, desde el someter al otro, pero con rabia, no como los psicópatas. Y decía que una persona puede ser por ejemplo, evitativo dependiente, es decir, cuidador compulsivo, y terminar en este aspecto maltratando a la otra persona porque esté muy frustrado porque nada de lo que hace es suficiente para ayudarle, o puede ser muy dependiente y cuando sienta que la ayuda falta ponerse muy agresivo, o puede ser un evitativo controlador que se sienta abandonado y de pronto quiera recuperar a la otra persona y mostrarse como muy agresivo, o mostrar como mucha necesidad de que le quieran, es decir, cambian las tornas. Por lo tanto, la dinámica que estoy haciendo es una dinámica que es flexible, es decir, alguien no permanece toda la vida en el mismo sitio, en el mismo patrón. Puede cambiar si está con una persona distinta o en un estado evolutivo de la vida. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que su identidad en la infancia determinó el que tuvieran este tipo de comportamiento en la edad adulta. Es decir, podemos prever ya desde pequeño en qué grupo más o menos vamos a poder clasificar este tipo de personas. Y finalmente tenemos los antisociales, que serían los que tienen problemas de droga, asesinan a sus parejas, y terminan en la cárcel porque son muy agresivos y pueden terminar provocando pues trauma vicario, como es matar a los hijos, como ha habido otro caso aquí recientemente, porque estas personas necesitan estar en la mente del otro, no soportan la idea de no estar en la mente del otro, tienen que estar ahí necesariamente. De este modo lo que podemos ver es que esta tipología de personalidad, que se solapa lógicamente con otros tipos de personalidades, quiero decir, por ejemplo, pues lo que llamamos personalidad histriónica, pues sería un tipo de personalidad, de lo que yo llamaba un evitativo controlador, o una persona límite de la personalidad, con trastorno límite de la personalidad, sería alguien que estaría entre el evitativo, el ansioso dependiente, y el ansioso controlador, oscilaría entre el miedo y la rabia. Pero lo que creo que define este modelo y que ayuda mucho es poder entender
cómo el origen en la infancia del apego va a determinar los tipos de identidad y sobre todo en este caso de personalidad, de cómo nos relacionamos con los demás. La identidad estaría más centrada en la emoción que siente la persona, la personalidad en cómo se relaciona. Y 2, nos ayudaría mucho a poder entender cómo unas personas se van a relacionar con otras en función de en qué grupo que estén. Si las personas son de apego seguro, se van a relacionar muy bien. Si las personas están en alguno de los otros grupos, van a haber relaciones tóxicas, conflictivas, problemáticas. Y como yo digo en mi libro, perro no come perro. Las personas que están muy abajo en este sistema, los ansiosos controladores, los evitativos controladores, psicópatas antisociales, no se van a relacionar entre ellos, porque de algún modo se huelen y se conocen. Van a centrarse en encontrar a personas a las que puedan usar y explotar, es decir, a los que están en evitativo dependiente o ansiosos dependientes o personas que estarían cercanas al apego seguro, pero que a lo mejor pues podrían caer en esa trampa, ¿no? De creer que donde les dicen que hay amor, en realidad lo único que van a encontrar es dolor y sufrimiento, o como decía el Evangelio, rechinar de dientes. Así que muchísimas gracias, nos vemos muy pronto y como siempre gracias por estar ahí y confiar en mí.